Quiero recordarles, esta figura que ven en el display es un candelabro de 7 brazos, una menorá se llama, que es el candelabro que está en el lugar santo, que es uno de los elementos del santuario diseñado o dictado por Dios. O sea, fue una idea de Dios que lo hiciera y dio estrictamente el plano y la forma de cómo debía ser. Esa menorá nosotros la hemos interpretado y nos ha servido como una herramienta, no solamente sagrada, sino nos ha servido su forma, su estructura, la forma en que están conectados sus brazos y sus vasos, el orden en que lleva, nos ha servido para entender algo que nosotros llamamos aquí en Plenitud, entender los tiempos. Entendemos los tiempos, por ejemplo, cuando se repiten sucesos. Entender los tiempos, por ejemplo, que la vida son ciclos. De hecho, la palabra siglo, que cuenta el grupo de 100 años, se refiere realmente a un ciclo, un círculo. Y Salomón decía, nada hay nuevo, todo lo que fue ya alguna vez fue, es la repetición de ciertos hechos. Y hemos aprendido que tiende el Señor a finalizar los ciclos como los empieza. Un ejemplo que recordamos mucho es, por ejemplo, que alguien, empezamos la vida dependiendo de otros, que nosotros nos cuiden, sin dientes y usando pañal, y si vivimos suficiente tiempo, tristemente es muy probable que termines dependiendo de otros, sin dientes y usando pañal otra vez. O sea, es que así como el amanecer es simplemente ver cómo detrás de la montaña sale el sol, pues el atardecer es ver después cómo detrás de la montaña se mete el sol. Esa simetría que está no solamente en la menorá, sino cada vez que Dios se ha manifestado a su pueblo, bien sea en las tablas de la ley, bien sea en la Torá o el rollo de las Sagradas Escrituras, que también se abre simétricamente, poniendo cada elemento en una escala. Eso también se ve en la misma Biblia como la usamos nosotros, y es una figura que se da se llama teoría de fractales, se llama redes neuronales, que es una tendencia orgánica natural de organizarse simétricamente. Eso lo hemos estudiado ya. Si usted no entiende, es que no vino a esas clases, tiene que hacer recuperación de logros. Alguno de sus compañeros le puede explicar de qué estamos hablando, de eso de que el tiempo se mide por ciclos, qué es la simetría de los tiempos. Y entonces nosotros usamos inclusive alguna vez relacionado en el tiempo, entendiendo que el mensaje, por ejemplo, de Apocalipsis a las 7 iglesias, era un mensaje a 7 épocas, así lo entendimos nosotros, ¿no? 7 épocas de la iglesia, desde que la iglesia es constituida, ¿correcto? Con la muerte de Cristo en la cruz, hasta que sea llevada a las bodas del Cordero, 7 periodos de la iglesia. ¿Y cómo los estudiamos? Voy a refrescar la memoria. Nosotros estudiamos el mensaje a la primera iglesia, lo estudiamos conjuntamente, ¿con cuál? ¿Alguien recuerda? Con el mensaje a la séptima iglesia, el de la Odisea, Éfeso con la Odisea, lo estudiamos juntos y obtuvimos muchísima riqueza porque descubrimos esa conexión que hay en la simetría de los tiempos, ¿ok? En la simetría de los tiempos, en la segunda iglesia con la sexta, la tercera con la quinta y la cuarta iglesia la estudiamos individualmente como un eje estructural de los tiempos. Esto es ayudándoles a recordar, y si no, pues entonces mientras usted hace recuperación de logros, recuerde que hay una simetría en los tiempos que le permite a uno mirar qué ocurrió al comienzo para entender así ocurrirá al final. Por ejemplo, nosotros sabemos, o creemos saber, cuáles son las 2 preguntas del examen final. ¿Cuáles son las 2 cosas que Dios nos preguntará en el juicio final? Imagínate ser nosotros tan picados, venir a decir, nosotros sabemos que van a preguntar allá. No, hombre, pero sabemos, o suponemos, pues las 2 últimas preguntas que Dios le hará al ser humano son fáciles de adivinar. ¿Cuáles van a ser? Pues las 2 primeras preguntas que Dios le haya hecho al ser humano. Y las 2 primeras preguntas que Dios le hizo al ser humano fue, primero le dijo a Adán, ¿dónde estás? Y la siguiente vez que Dios pregunta algo es cuando le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Así que esas van a ser las preguntas del examen final. Dios te va a preguntar ¿dónde estás? Y te va a preguntar ¿dónde está tu hermano? Ve buscando una buena respuesta, ¿cierto? Pero ya las preguntas las sabes. ¿Y por qué las supimos o las suponemos? Porque creemos en esta simetría de los tiempos. Entonces, casi que jugando a eso, podemos tratar de ayudarle a los discípulos del Señor. En Mateo capítulo 24 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, ahí, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este mismo episodio que está en Mateo 24 está en Marcos 13, idéntico, la misma narración. Mateo 24, Marcos 13, le están preguntando, Señor, ayúdenos a ubicar más o menos cuándo será su venida. Entonces, esta herramienta nos va a ayudar a nosotros a tener elementos acerca de cuándo será el fin de este siglo, cuándo estaremos en los tiempos finales o qué esperaremos que ocurra en los tiempos finales. A ver, empezamos viviendo en un paraíso.
Y después de que cometimos pecado fuimos expulsados del paraíso. Hemos vivido y seguiremos viviendo fuera de este paraíso hasta que terminaremos viviendo ¿dónde? Según Jesús le dijo al ladrón arrepentido. Hasta que volveremos al paraíso. Entonces se está cumpliendo la simetría de los tiempos de la que estamos hablando. Bueno, y para ubicar más o menos, Señor, díganos más o menos cuándo será esto, cómo serán las características de este tiempo. A ver, denme una idea. ¿Cómo podemos tratar de averiguar cómo serán las características de este tiempo justo antes de entrar al paraíso? ¿Será parecido a qué? Aquí, justo después de salir del paraíso. ¿Correcto? Ah, bueno, sigamos jugando eso. Estamos muy juguetones hoy, sigamos. A ver, el primer pecado que ocurre después de que salimos del paraíso es un fratricidio. Génesis capítulo 4, Caín mató a su hermano Abel. Fue el primer pecado que ocurre. En ese mismo orden de ideas y en el mismo juego que estamos jugando hoy, entonces debemos esperar que esa conducta se repita aquí en los tiempos finales. ¿Qué es? La enemistad entre hermanos. La enemistad a muerte entre hermanos. Bueno, usted dirá, no, esto ya está exagerando mucho. Bueno, puede ser, claro que sí. Miremos a ver si hay otro testigo, si hay otro análisis que Dios haga de los hechos. Mira esto, vamos a ver si sobre ese tiempo Jesús dice algo que confirme esto que estamos suponiendo nosotros. En Marcos 13, que les dije que es el mismo que está en ¿dónde? En Mateo 24, Marcos 13 y Mateo 24 es lo mismo. Los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de este siglo. Y Jesús les dice, habrá guerras y rumores de guerra, pestes, habrá no sé qué más, se levantará nación contra nación, reino contra reino, entonces los entregarán. Y bueno, dicen un montón de cosas. Y termina el discurso hablando cómo será el tiempo final, diciendo así Jesús, y el hermano entregará a la muerte al hermano. Y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El último detallito, la última gran falta antes de entrar de nuevo la iglesia del Señor al paraíso, será de nuevo una tendencia fratricida. Hermano entregando al hermano. Bueno, miremos otra opción. Van dos. Y la ñapa. Miremos. Sabemos que el tiempo final está marcado, el periodo de la iglesia está marcado, o creemos, a través de nombres de 7 iglesias. La sexta iglesia, o sea la penúltima, se llama la iglesia de Filadelfia. El término significa filios, que significa amor, y Delfos, que significa hermano. Es la iglesia del amor fraternal, es la iglesia, nosotros la hemos llamado por molestarla, hermanito, la iglesia tradicional, esa iglesia, hermanito, Dios le bendiga, varón, siervo, sierva, ¿cómo está el siervito? Y la varona, y la mascotica del varón, y todas esas cosas, de esa manera la hemos llamado así, pero es la iglesia Filadelfia, y esa iglesia da paso a la última iglesia. ¿Quién recuerda cómo se llama la última iglesia? La última iglesia se llama la iglesia de Laodicea. Correcto, es una iglesia que parece no tener problemas financieros, parece que dice, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, mas tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Es una iglesia que parece que en lo material está muy bien, pero en lo moral es muy decadente. Se está acomodando al contexto, a la sociedad, porque Dios le hace un reclamo. Recuerda el reclamo especial que le hace a la iglesia de la Odisea, que es el ejemplo. La Odisea es el típico ejemplo de una iglesia, ¿cómo? ¿Recuerdan? ¿Problema de temperatura? Eso, gracias, tibia. Te voy a ayudarles, ¿no? Tibia, la iglesia tibia. El Señor dice, tú eres tibio y no eres frío y caliente, y por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, es una iglesia tibia, una iglesia mediocre, una iglesia amalgamada con la sociedad, con los modelos, con el pensamiento social, una iglesia mediocre, aunque económicamente no tiene problemas. Esa es la iglesia final, la iglesia que vendrá después. Miremos etimológicamente, esto es una búsqueda etimológica, no tiene nada que ver con interpretación, tal como en los textos aparece. La palabra la Odisea es una palabra griega, viene de los términos laos, que significa pueblo o muchedumbre, y dike, que significa derecho, que se traduce perfectamente a derechos de la muchedumbre o derechos humanos. O sea, va a ser una iglesia que se va a guiar entonces por lo que dice la palabra, va a ser una iglesia ajustada a lo que dice la Escritura. ¿Va a ser una iglesia ajustada a qué? A los derechos humanos, a lo que el pueblo diga, a lo que dicte la sociedad. ¡Wow! Una iglesia que va a tolerar y aceptar pensamientos, filosofías y enfoques que son netamente humanistas. Bueno, de esa iglesia
Qué terrible, iglesia. Ojalá no nos toque, ojalá sea por allá en el año 3000. Ojalá no. Yo le voy a decir lo que opino. Yo opino que nosotros estamos aquí en esta grieta, a punto de entrar a esto, luchando para no entrar a esto, marchando para no entrar a esto. El que entendió, entendió, ¿cierto? Estamos en eso, para no entrar ahí, para que no ocurra esto con la iglesia. Pero el requisito para que entre la iglesia de la Odisea es que termine la iglesia de Filadelfia. O sea, algo que debe ocurrir en la iglesia para que entre la iglesia mediocre de la Odisea es que se termine el amor fraternal. Es que se rompa el amor fraternal. Es que la gente, y lo digo, sé que esto puede herir susceptibilidades, que la gente vaya a la iglesia como los que iban a misa. Van, reciben y se largan, pero no hay comunión con ninguna de las personas con las que se relacionan. E incluso entregarán a su hermano a muerte, si es preciso. Habrá división y habrá conflicto. Por eso el apóstol Pablo, después de ver, yo le he dado a ustedes 3 argumentos que demuestran que de qué debemos cuidarnos entonces en esta época, con estas advertencias. ¿De qué sientes tú que debes cuidarte? Cuidar mucho la relación con tu hermano en la fe. Parece que el ataque va a venir también por ese lado. Pablo desde la cárcel, bueno, como si uno estuviera por ahí preso, ojalá no nos toque, pero si nos toca, pues al menos una cartica, un WhatsApp escribirá uno, ¿no? Si se puede, ¿no? Y mandará alguna notica. Y Pablo lo que les mandó a decir es, yo pues preso en el Señor. Mire cómo habla, os ruego, ya ni siquiera está imponiendo una orden, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Yo me imagino como uno pastor diciéndole a su gente, uno preso, uno diciéndole a su gente, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Mira, un cuerpo y un espíritu, en una misma esperanza de vuestra vocación. Mire las cosas en las que debemos estar unidos y no podemos tener ningún tipo de variación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es la unidad, el punto de unidad, de convergencia. ¿En qué no podemos diferenciarnos? Dice, un solo equipo de fútbol, un solo canal de televisión, un solo partido político, una sola marca de ropa, una sola marca de bebidas. No, dice, en lo que debemos estar unificados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me llamaron de Canadá el jueves. Una persona me dijo, pastor, aquí tenemos un grupo y con relación al tema del plebiscito van a haber también votaciones en el extranjero. Me decía, pastor, yo quiero que usted me diga cuál debe ser nuestra postura con relación a el sí o el no. Lo que usted me diga, yo le digo aquí a la gente. Me acordé y le dije lo que dijo don Francisco. Cuando invitaron a don Francisco a ser parte del Tribunal Especial de Paz, él muy sabiamente respondió, yo no soy político, yo soy el pastor de la iglesia. Pongan a otras personas a esas instancias. Sí, dijo eso don Francisco, ¿cierto que dijo? El Papa, ¿no? Entonces dijo, yo no soy político. Entonces yo, acogido a él, le dije, yo no soy político. Yo soy el pastor de la iglesia. Y el Señor habló a mi corazón durante todo el día y me hizo sentir, bueno, ¿cuál es mi preocupación? Mi trabajo es cuidar la unidad de la iglesia. Lo demás, le digo la verdad, perdóneme, vamos a escoger con quién perder. Perdón si soy muy pesimista. Usted va a escoger si la platica que le van a quitar se va a llamar impuesto o se va a llamar boleteo, pero la platica la quitan. Yo no soy tan optimista de creer en el hombre y sé que cuando dicen paz como que vienen las cosas peores. No estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. ¿Cuál es mi preocupación? Preocupación es la unidad de la iglesia. Porque resulta que terminamos nosotros jugando un juego que nos imponen los que siempre nos han impuesto un juego. Es muy fácil dominar un grupo cuando lo logras dividir. Cuando quieras controlar algo divide. ¿Por qué los papás dejaban a un hermano cuidando? En el momento que dejaban a uno cuidando a los hermanos, ese era el sapito. Y los otros estaban contra él. Y en ese momento ya nada podían hacer porque usted tenía el grupo dividido. Donde ellos estén unificados, acaban con la casa. Dice la Escritura,
pueblo, ninguna casa dividida contra sí mismo puede prosperar. Entonces, ¿qué intenta Satanás hacer con el pueblo? Tan fácil que gobernar un pueblo cuando está dividido. Y nos están jugando eso hace tiempo y nosotros hemos caído en ese juego. Y como sociedad nos juegan a eso. Está bien. Y entonces todo es preguntas y todo se volvió la sociedad de la urna virtual. Y a todos nos lo preguntan y todo es referéndum y todo es preguntas y todo es encuestas. Y entonces usted siempre está en contraposición con algo y tiene un pueblo dividido, segmentado por eso, por el arte, por la política, por lo que sea. Nos están manejando a todos nosotros. Mi abuelo, Juan Sarmiento, murió a consecuencia de las muchas heridas que recibió en muchas peleas. Él vivió en Río Negro en la época de la violencia política de liberales contra conservadores, y el pueblo era en esencia conservador y él era en esencia liberal. Entonces se tomaba sus tragos y, aunque yo no lo conocí, él murió antes que yo naciese, me cuentan que se tomaba sus tragos y se iba para la cantina del pueblo con su pañoleta roja y su peinilla roja a buscarse problemas, y los encontraba en cuestión de segundos. Siempre que pasaba entonces el caudillo que arengaba a una multitud, y luego en otro lugar el otro caudillo arengaba a la otra multitud, unos por el azul, otros por el rojo. Después hermanos contra hermanos sacaban sus machetes y se mataban. Mi abuelo le dieron tantas tandas y él también dio tantas tandas que terminó muriéndose de tantas golpizas que recibió y que dio. ¿Sabes qué era lo tremendo? Que mientras estos estaban haciéndose matar por el rojo y estos estaban haciéndose matar por el azul, los dos caudillos estaban en el hotel disfrutando el amarillo, poniéndose de acuerdo qué iban a decir en el siguiente pueblo, y la gente creyéndoles a esos, matándose entre ellos, sin darse cuenta que ellos están acomodados. Ellos ya tienen un plan B para cualquier cosa, sea lo que sea. Una de dos cosas: o ya tienen lista la respuesta sin importar qué votemos nosotros, o si no pueden hacer eso y les toca aceptar lo que nosotros votemos, tienen el plan B para cómo van a quedar acomodados de todas maneras. Y ¿sabes qué triste será ver en televisión a unos y otros dándose un abrazo, o dándose la mano, o firmando un documento, mientras alguien no volvió a la iglesia porque no estuvo de acuerdo con lo que el otro le dijo, con lo que el otro pensó? Entonces voy a decirles la posición que esta iglesia tiene con relación al plebiscito, ¿vale? Nuestra posición es que somos cristianos y debemos tener una actitud específica a este plebiscito. La primera parte de nuestra actitud es una actitud responsable. Le puse todo con re para que le quede fácil recordarlo. ¿Sí me entienden? ¿Está bien? Entonces, una actitud responsable, por favor. ¿Está bien? Romanos 14:5 dice: uno hace diferencia entre un día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14, tiene que leerlo completo. Habla de cómo había divisiones en la iglesia por la comida o por los días de guardar. Y empieza a hablar qué es importante, qué es lo que hay que hacer en esos casos, que lo importante es la unidad más que la comida y que el día. Y cada persona lo hace para Dios. Estoy seguro que el que vota sí lo hace para agradar a Dios, y el que vota no lo hace para agradar a Dios. Yo estoy seguro, nadie va a decir voy a ofender a Dios haciendo esto. No, por lo menos no un creyente. Entonces cada uno esté convencido plenamente en su propia mente de lo que va a hacer. Cada uno, como el voto es responsable, voy a enseñarles por favor y pedirles que usted elimine los eufemismos de este plebiscito o de este momento histórico. ¿Qué es un eufemismo? Es una forma bonita de decir algo que no es tan bonito. Entonces, por ejemplo, un adulterio, eso suena horrible, es un affair. En francés los pecados suenan bonitos, ¿no? Un affair. No es una fornicación, es un desliz. ¿Sí me entiende? Es que suenan deliciosos. Entonces ponerle un nombre no tan desagradable a algo que de pronto necesita esa ayuda de un nombre bonito. Yo de niño les conté, de niño yo quise enterarme, ¿no? Porque me parecía, yo creía que los de la OLP eran los buenos, porque Organización para la Liberación de Palestina. Ellos deben ser los buenos. Organización es mejor que desorganización, ¿o no? Liberación es mejor que esclavitud. Y Palestina es la tierra del Señor. Esto es una maravilla. No, eso es un nombre que le pusieron a un grupo terrorista que tiene el objetivo de acabar con Israel. Imagínate. Claro, le pone el nombre y uno se come los cuentos, uno cree los nombres. Entonces usted pasa por la casa del pan y dice: ay, vea, yo nunca sabía dónde vivía el pan, vea, ahí vive el pan. Es un nombre.
La marcha que nosotros hicimos, la llamamos marcha por la familia, pero no era una marcha por la familia. O sea, si la marcha sale bien hay más familias, y si la marcha sale mal, ¿se acaban las familias? No, la marcha era para protestar por la incorporación de la ideología de género en los manuales de convivencia de los colegios. Y la marcha salió bien y protestamos contra eso. Y parece que eso logró detener que esa ideología la meta en los manuales de convivencia. Bueno, la van a meter en la Constitución ahora. Pero lo que hicimos para la marcha se logró. En los manuales de convivencia, no. Es un nombre que se le pone a las cosas. Usted no va a votar sí o no a la paz, no. Usted va a votarle sí o no al acuerdo entre el gobierno y la FARC que diseñaron en La Habana. ¿Está claro? Y como usted va a votar sí o no a un acuerdo, a un contrato, ¿qué debe hacer uno antes de firmar un contrato? Leerlo. Mire, usted puede pensar que es bueno, puede pensar que es malo, puede pensar sí, puede pensar no, usted puede pensar, perdone que lo diga así, usted puede hacer lo que le dé la gana. Aquí está permitido que usted piense diferente. Creo que mi esposa va a votar diferente a mí. Está permitido que usted piense diferente. Lo que está prohibido en esta iglesia es que no piense. Eso sí está prohibido aquí, que usted no piense. Usted tiene que pensar. Usted tiene que tomar su decisión libre y espontánea en responsabilidad delante de Dios. La primera característica es que es una decisión responsable. La pregunta que le van a hacer a uno es así y todavía tiene su eufemismo, ¿no? De todas maneras. ¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto? Ahí debía decir, con la FARC, firmado en La Habana, ¿cierto? Pero dice y construir una paz estable y duradera y ser feliz y que coman perdices y que pasen la alegría y sus nietos. Eso ya es un romanticismo que altera la neutralidad de una pregunta. Pero usted es suficientemente inteligente para saber a qué le va a decir sí o a qué le va a decir no. Diga sí, si usted lo que lee, usted está de acuerdo con eso, usted delante de Dios, cada uno esté plenamente convencido en su corazón, en lo que piensa, y diga delante de Dios, tengo la obligación de decir sí. Y si usted siente que no está de acuerdo, dice, tengo la obligación de decir no. Y usted va a hacer con la conciencia tranquila. Si usted dice sí, las cosas se van a empeorar. Si dice no, también se van a empeorar. No sea ingenuo, usted lo sabe. Entonces usted tome una decisión a conciencia. Primero, la actitud nuestra es responsable. Segundo, es no rencoroso. El cristiano es no rencoroso. Eso sí le voy a sugerir. La decisión que tome, sea sí o sea no, por favor, que sea espontánea. Que sea la que usted está de acuerdo. Por favor, que no sea enfocado tanto en el pasado. Es que hay muchos hablando de impunidad y cosas así y tal. ¿Y qué van a hacer ahora? O sea, coger y buscar y desenterrar. Eso ya no tiene arreglo. Ya el que masacraron, que lo van a armar otra vez por pedacitos. Ya que le volaron la pierna con esa mina, ya se la volaron. ¿Ya qué? No sea, nuestra actitud como cristianos no es mirando hacia el pasado. El Señor nos perdonó y gracias a Dios no nos ha revisado nuestras faltas y ojalá no nos las revise nunca. Él simplemente perdonó y borró. La actitud de un cristiano no debe estar enfocada hacia atrás. Lo que le voy a pedir por favor es que rencores sí los deje. A un cristiano no le queda bien estar girando alrededor de rencores, ¿ok? Entonces que su decisión, su sí o su no, libre y espontáneo, por favor, no esté tanto basado en lo que le hicieron a su papá, sino en lo que le pueden hacer a sus hijos y a sus nietos. Sea más inteligente. Lo que le hicieron a su papá ya se lo hicieron. Lo que le hicieron a su abuelo ya se lo hicieron. Tome decisiones basado y enfocado pensando en qué ese acuerdo va a causarle, no tanto a los que le hicieron algo a su abuelo, a su tío, que ya le hicieron, sino en qué forma va a afectar esto a sus hijos y nietos. ¿Vale? Si usted ve que es bueno para ellos, va a votar sí. Si no le parece que es bueno para sus hijos y nietos, entonces vote no. Ya. Pero no pensando. Eso sí les pido, no nos queda bien hablando. No, pero es que él una vez y ellos hicieron. Sí, ya. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer? ¿Van a llegar a un acuerdo para que los echen a la cárcel voluntariamente? No. Entonces, por favor, primero responsable. Segundo, no rencoroso. Isaías 43, 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. No queda bien que haya gente afectada por esos problemas, capaz de perdonar y superarlos, y otros que solamente los vieron en televisión pidiendo una venganza que nunca los afectó. Como cristianos
no pienses en cómo afectó esto el pasado, piensa en tu futuro, por favor, como cristiano. Y por tercero, respetuoso, eso es lo más importante. Romanos 14, usted lo va a leer en su casa y habla de cómo se pusieron de acuerdo con relación a lo del día y la comida y lo demás. Mateo 18:6 dice que si usted hace tropezar a alguno, mejor que se amarrara una piedra de molino al cuello y se lanzara al mar. Y eso es una corbata muy incómoda, le cuento, eso es complicado. Significa que el Señor, que es mejor morirse que hacer tropezar a alguien, es lo que dice la Biblia. Y Proverbios 6, 16, 19, si me permite, lo voy a leer. Mire, parece que describiera el tipo de personas que están haciendo estos acuerdos. Parece que escribiera el escenario político de nuestro país. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Sí? ¿Han visto gente así? La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Yo creo que uno se para en La Habana, lee esto y algunos diciendo presente, diciendo, para que estuviera llamando a lista. Vea. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y por último, y el que siembra discordia entre hermanos. A la altura de cualquiera de esos, está el que siembra discordia entre hermanos. Mira, yo te pido que por favor entiendas lo delicado que es esto. Tu actitud debe ser respetuosa. Tienes derecho a opinar, tienes derecho a expresar tu opinión. Tú puedes en tus redes sociales escribir lo que piensas. Hace bien que leas lo que piensan de uno y de otro para que construyas una decisión. Muchos hablan cosas que están exagerando, que no han leído, pero a veces es más fácil oír qué dijo fulano que ya leyó, que leer las 297 páginas. Y no solamente los que hemos hecho el ejercicio de leerlas, sabemos que están diseñadas de tal manera que leerlas no ayuda tanto como uno cree. Uno vuelve y lee como ya entendió. Queda como en las mismas. Si era en chino entendería un poquitico más, ¿cierto? Entonces, pero en esos debates usted recibe información, sea capaz de escuchar lo que otro piensa. Ahora, si a usted le afecta que le contradigan, no entre al debate, por favor. Es como el que no le gusta que se chanceen con él. ¿Qué debe hacer? No chancearse con nadie, ¿no le parece? Porque hay gente que le gusta argumentar y pelear, pero que ahí les dicen algo. Entonces, que nos reunamos a tomarnos un café y a oír la opinión de otro y decir, mire, yo lo que pienso es este punto, y discutir, construimos algo y tú sigues votando lo que pensaste, está bien, o lo que construyes ahora, lo que decidas ahora. Nos hace bien el edificar un debate entre nosotros, porque es un debate honesto y bien intencionado, sin enemistad, sabiendo que los caudillos están allá con el amarillo, tranquilos, felices. Si te hace mal el debate, no participes de él, por favor. Simplemente lee, infórmate. Pero haz un voto que sea responsable, no rencoroso y, por favor, respetuoso. Por último, resumen. Mira, 1 Corintios 8:11 dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Esta frase es nuestro resumen. Mira. La reconciliación de una enemistad que ha costado mucha sangre no justifica la separación de una amistad que costó la sangre de Cristo. Voy a ubicarte un poquitico antes de que tomemos la cena del Señor. Somos un pueblo diferente y especial. No somos lo que tú crees que somos. No somos una organización. En una organización, la armonía y la amistad y la unidad es un plus. Entonces tú perteneces a la asociación de padres de familia del colegio y fuera de eso hacen asados y comen. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno que eres del conjunto y en tu conjunto residencial hacen las novenas. ¡Ah, fabuloso! Qué bueno. Aparte de que estás en esa organización, tienen comunión. Que tienes un equipo de fútbol y fuera de eso son compañeros y que en el trabajo tienen las salidas y que pertenece a la no sé qué más. La gente, en este estrato social, cuando la gente se hace mayor, las señoras se meten a las damas rosadas, los señores a los viejitos verdes y hacen sus organizaciones allí y se reúnen y, ¡ay! Que además de la organización que ustedes tienen comunión, fabuloso. Entonces la gente cree que en la iglesia la unidad es opcional.
Yo voy a una iglesia muy buena, música espectacular, una clase muy buena, unas empanadas muy ricas. Voy a una iglesia genial y fuera de eso tengo como 2 amigos. Usted está muy engañado, más perdido que un mormón en la Meca. No, no es así. No es opcional. En una organización la unidad es opcional. En un organismo la unidad es fundamental. Para tu ojo, para tu oreja, para tu corazón, para tu hígado, la unidad al resto de los órganos no es una opción. No, voy a quedarme en este cuerpo porque estoy como cómodo. No, es vital. Va a determinar si vas o no vas a la presencia del Señor. Tal vez el Señor no te va a dejar, no te va a decir, no entras al cielo porque votaste no o votaste sí en el plebiscito. Pero fácilmente te va a decir, hiciste tropezar a alguien porque en Cristo derramó su sangre. Y el precio de ser tropiezo es que tú también caes con Él. Y le amarran una corbata de piedra de molino, lo sueltan. De eso sí nos puede cobrar el Señor, hacer tropezar a alguien. Es que se nos olvida, usted no se acuerda, yo me acuerdo, soy más viejo que usted. Cuando en otros tiempos nuestra iglesia, esta misma, éramos perseguidos por los romanos. Nos reuníamos en catacumbas a escondidas, calladitos, no podíamos hacer alabanza duro, era pasito todo, en cuevas escondidos, en el acueducto de Jerusalén que era subterráneo, ahí aprovechábamos para encontrarnos. ¿Cómo sabíamos que nos reuníamos? Que uno llegaba y hacía con la mano un arco y se iba, y otro venía, hacía el arco al revés y formaba el pescadito. Y con eso no sabía, ese es de los de acá. Tenemos esa clave secreta entre nosotros. ¿Por qué el pescadito? Porque se acordaban cuando Jesús les dijo, venid y os haré que seáis pescadores de hombres. Y porque en griego, pez se escribe ictus, y se hizo un acróstico que era Iesus Christus Theos Filio Soter, que significa Jesucristo, Hijo del Dios Redentor. Entonces con eso nos dábamos la clavecita y nos encontrábamos ahí en las mazmorras y sabíamos que hoy nos reunimos nosotros y oramos y adoramos al Señor y leímos la carta que nos mandó uno de los apóstoles que estaba preso y que alguien trajo desde Roma o desde Filipos y logró traer esa carta escondida y nos la leía, y esa carta que leíamos ahí decía, escribo esta carta a los hermanos que están en Corinto, y los que estábamos en Corinto leíamos la carta. Hoy lo leemos como la carta a los Corintios y está en la Biblia, pero era una carta que mandaban a escondidas y las leíamos con alegría porque mire, llegó una carta. Hermanos de Tesalónica, escondámonos y reunamos que Pablo mandó una carta en la que nos explica acerca de las promesas de que el Señor regresará, y nos reuníamos a leer. La siguiente reunión la mitad no venía, y no es porque tenían ferias o porque se quedaron viendo el partido, es porque habían quedado presos y los se habían llevado a las cárceles y habían sido torturados. Y muchas veces éramos puestos presos y éramos azotados para que no volviéramos a hablar de Jesús, y nos daban hasta que nos arrancaban la piel de la espalda y salíamos tan pronto medio nos soltaban, salíamos a hablar de Jesús para que nos volvieran a dar si era preciso. Y siempre estábamos cuidándonos la espalda unos a otros, y cuando llevaban al circo romano, como fuera un espectáculo, llevaban a las familias completas, y entonces estos sádicos ponían a las mamás en un extremo de la arena y soltaban a los bebés a este lado, y los bebés que los habían separado de su mamá, ahora veían su mamá en la otra parte, salían corriendo y las mamás les decían que no corrieran. ¿Cómo un niño no va a correr? Así la mamá le haga las señas que haga, el niño ve a su mamá y corre. Y a este lado los lanceros romanos practicaban tiro al blanco atravesando a los niños en la medida que corrían hasta sus mamás. Y nos soltaban para que los leones nos devoraban, y teníamos un acuerdo entre nosotros, ustedes y yo, y nosotros tenemos un acuerdo. Es que tenemos mala memoria. Cuando nos soltaban en la mitad de la arena y nos iban a soltar después las fieras para que nos devoraran, siempre poníamos a los niños en la mitad. ¿No te acuerdas? Los poníamos ahí reunidos y los poníamos a que estuvieran ahí arrodillados, orando al Señor. Las mamás se tomaban de sus manos alrededor de los niños. Y afuera, alrededor de la mamá, los varones nos tomábamos así de gancho, unos con otros haciendo un anillo fuerte alrededor de las mamás que estaban alrededor de los niños. Y cuando soltaban las fieras, venían y nos devoraban y nos mataban. Y cuando devoraban a los dos siguientes se enganchaban, manteniendo el anillo cerrado hasta que se llenaban la barriga de esos malditos leones y los ojos, esos malditos sádicos. Y gracias a eso, mujeres sobrevivieron, niños sobrevivieron y escribieron las cartas que hoy tenemos como Biblia, y el Evangelio permanece hasta hoy. Esto es más de lo que usted cree. Esto no es opcional, la unidad. Es que yo decido si soy amigo o no. Es que yo voy a la iglesia, pero no soy amigo de nadie. Estás equivocado. No has hecho nada.
La unidad en la iglesia es obligatoria y mucho más importante que cualquier plebiscito, que cualquier referente, cualquier decisión torcida y amañada que nos quieran imponer. La unidad es un requisito en el pueblo de Dios. Vamos a hacer un pacto. Pues las fieras que nos atacan son otras, pero vamos a tomarnos de gancho. Tú estás aquí, eres mi hermano. Y si me toca morir por ti, pues aquí estoy. Porque eres mi hermano, porque Cristo murió por ti y murió por mí y su sangre nos une. Y la Santa Cena es para recordar que nos une un pacto de vida y de muerte. La Santa Cena es para acordarnos que cada vez los que somos del cuerpo de Cristo tenemos un pacto de vida y un pacto de muerte si es necesario. Cuando yo era niño o era joven y pude bautizarme, uno tomaba la Santa Cena solo cuando se bautizaba. Uno no tomaba la Santa Cena si estaba peleado con algún hermano de la iglesia. Y entonces daban unos minutos antes de la Santa Cena para que uno se reconciliara con la persona con la que había peleado. Entonces uno sabía que el domingo de Santa Cena se tocaba ir a buscar. Uno podía estar bravo con alguien hasta el domingo de Santa Cena. Y los de protocolo llamaban ujieres y no eran simplemente servidores, eran como policías también. Eso lo regañaban a uno y lo sacaban de la oreja y lo cascorroneaban y todo. Entonces usted veía antes de la Santa Cena el ujier y la fila de personas ahí esperando dándole un abrazo, perdón hermano, reconciliándose. Y el pastor con su propia fila, ¿no? Porque uno, pastor, pues obviamente uno ofende más sin culpa porque se relaciona con más personas. Entonces uno tenía su filita ahí. Y el pastor ya tocaba hacer como un perdón colectivo. Bueno, pero... Y ni hablar de la fila de la pastora, también tenía su tremenda fila también allá. El de alabanza tenía su fila allá. Entonces hay una... Pero se cuidaba mucho que no se tomara la Santa Cena, porque el Señor dijo que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es delicado, y lo que debía ser de salud es de enfermedad. Y hacíamos ese tiempo de la Santa Cena para acercarnos, para vincularnos de nuevo con el vínculo que se había roto, porque entendemos realmente qué significa esto. Yo les puedo pedir por un momento que aterricemos, que nos ubiquemos, que entendamos qué es la iglesia, que entendamos qué es el cuerpo de Cristo, que no tome la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo, sin entender que la unidad en una organización es opcional, pero en un organismo como el cuerpo de Cristo es esencial. Vote sí, vote no, vote lo que quiera. No voy a decir qué vota yo. Usted vota de una manera o de otra a conciencia. Las características de su voto es que primero que todo es responsable, segundo, no rencoroso, tercero, respetuoso. Y vas a cuidar que estos que están allá diciendo, mire cómo vamos a dividir la iglesia, Satanás está diciendo, vamos a terminar con la iglesia de Filadelfia y empezar con la de la Odisea. Traigamos la separación entre hermanos, decimos tal vez sea inevitable, pero no va a empezar por mí. Tal vez sea inevitable que pase, pero no va a empezar por mí. Con esa actitud de pacto de que tú eres mi hermano y si hay que vivir por ti o morir por ti, aquí estoy. Vamos a tomar la cena del Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, esta noche, a suplicarte, Dios mío, que nos des tu fortaleza para no separarnos por las fuerzas que el enemigo desate. A veces jugando este juego social, a veces jugando este juego de fuerzas sociales, nos olvidamos que realmente lo que el enemigo quiere atacar es a la iglesia. Lo que el enemigo quiere destruir es la esperanza única que hay, y es la iglesia. En la iglesia está depositada la esperanza de transformación. En la iglesia está depositada la esperanza de renovación. Estas cosas que vienen a fragmentar a la sociedad no pueden fragmentar a la iglesia. Que podamos decir a nuestro hermano, yo te respaldo, yo te apoyo y no estoy de acuerdo con lo que tú opinas, pero daría mi vida por defender tu derecho a opinar. Tú eres mi hermano y nos une mucho más que un concepto, mucho más que una idea. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Señor de todos y en todos. Eso es lo que es invariable. Las demás cosas se pueden ajustar. El equipo que tú prefieres tal vez no es el que yo prefiera, pero no dejaré que alguien te impida el derecho de admirar o de preferir ese equipo.
Esa es la unidad. Por eso algunos equivocadamente han tratado de propender hacia la uniformidad, y la uniformidad es dañina y anula a las personas. Y el Señor nunca pidió uniformidad. Lo que el Señor siempre ha querido en su iglesia es unidad, unidad, unidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. La oración de mi Señor Jesús antes de morir fue esa: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que sean uno como tú y yo somos uno. Ese mismo Jesús instituyó esta cena, y este mismo Jesús dijo que no volvería a tomar esta santa cena hasta que la tomara de nuevo con nosotros cuando regresara. Y esa es nuestra esperanza, que esta es la última que tomemos aquí y que la próxima la tomemos con Él ya. Esa sí es una esperanza verdadera. Él nos encomendó como principal valor y como más importante valor la unidad, un pueblo verdaderamente unido. Pídele al Señor ahora con toda sinceridad, dile: Señor, yo necesito tu fortaleza para permanecer fiel, para permanecer firme, para permanecer unido, Señor Dios mío. Habla con el Señor un instante más. Dile que tú quieres servirle. Dile: Señor, yo quiero ser instrumento de unidad, no instrumento de división. No quiero dejarme usar por el mal. Quiero ser instrumento tuyo, Señor, para tu paz, para tu bendición.